Hola, muy buenos días, estimados y apreciados estudiantes de cálculo diferencial. He diseñado el siguiente video para estudiar un poco en qué consiste el cálculo de límites al infinito. Entonces, lo que vamos a iniciar, digamos, en este video es estudiar toda la parte que tiene que ver con el estudio de límites al infinito. Entonces, miren lo que tenemos aquí. Para calcular límites al infinito, debemos tener en cuenta una serie de propiedades, ¿sí? Que se mueven alrededor de los límites al infinito. Como por ejemplo, miren estas dos propiedades. El límite cuando x tiende a menos infinito de 1/x elevado a la k es igual a 0. Esto es válido cuando k es un entero positivo. Y caso contrario, el límite cuando x tiende a más infinito de 1/x a la k también va a ser igual a 0. Con esas dos propiedades podemos nosotros empezar a resolver cálculos de límites al infinito. Entonces, con estas propiedades y con las propiedades que ya sabemos que fueron las primeras con las que iniciamos, ¿se acuerdan esas 8 propiedades que utilizamos para calcular límites algebraicos, límites indeterminados, el conjugada de un límite? Bueno, esas propiedades más estas dos nos va a permitir a nosotros poder empezar a calcular límites al infinito o en el infinito, como también se le llama. Entonces, antes de empezar a realizar la parte operativa, vamos a hacer unos comentarios que es muy importante que nosotros lo podamos identificar, ¿sí? Vamos a ver un poco en qué consisten esos comentarios. Y tienen que ver básicamente con esta parte. Voy a borrar aquí un momentico. Ok, listo, ya ahí desaparecemos la barra superior. Entonces, las propiedades son estas, ¿no? Aquí la acabamos de mencionar. El límite cuando x tiende a más infinito de 1/x a la k, esto que está aquí siempre va a ser igual a 0. Y la otra propiedad nos menciona que el límite cuando x tiende a menos infinito de 1/x a la k, esto también es 0, ¿sí? Entonces, esta propiedad, ¿por qué esto da 0? Bueno, muchachos, miren que ustedes aquí van a hacer una evaluación, ¿no? 1/x a la k, pero recuerden que x tiende al infinito, o sea, que ustedes tienen aquí infinito elevado a algo. Entonces, esa división siempre va a tender a cero. Recordemos que el infinito es un número real demasiado grande, ¿sí? El infinito es un número real demasiado grande. Entonces, como nosotros hemos venido estudiando límites indeterminados, recordemos que uno de los primeros casos que estudiamos para desarmar o destruir un límite de la forma indeterminada fue recurriendo a los procesos algebraicos, como en este caso identificando y reconociendo los casos de factorización. Otra manera de eliminar la indeterminación cuando no puedo factorizar es aplicando la conjugada. Y otra forma de eliminar la indeterminación es cuando estamos estudiando límites al infinito. Entonces, cuando a mí me queda una forma indeterminada, cuando yo evalúo el límite al infinito, eso me va a generar una indeterminación. Y eso lo voy a hacer con los siguientes comentarios para que nosotros podamos entender un poco lo que se mueve alrededor del infinito. Lo único que sabemos nosotros del infinito es que el infinito es un número real demasiado grande. Entonces, aquí cuando yo tengo una operación de este tipo, infinito más infinito, bueno, el infinito más infinito, tengo un número grande, un número real que es demasiado grande, y si lo sumo con otro número demasiado grandísimo, un número real demasiado grande, la suma de esos dos infinitos va a seguir siendo un número demasiado grande. Por lo tanto, la suma de dos números, de dos números infinitos, va a seguir siendo infinito. En el caso de la diferencia, si yo tengo infinito menos infinito, aquí sí tenemos un problema, ¿sí? Porque nosotros no sabemos digamos, con exactitud, no podemos determinar cuánto equivale esa diferencia. ¿Por qué? Porque el primer infinito puede ser mucho más grande que el segundo.
o viceversa, el segundo puede ser más grande que el primero. Entonces, como aquí genera una serie de posibilidades que no sabemos a la final que nos puede dar esta, esta operación menos este infinito menos infinito entra en la categoría de la indeterminación. Eso que está aquí es una indeterminación. ¿Por qué? Porque miren que si este que está aquí es mayor que este que está acá, entonces esa diferencia va a ser positiva. Pero caso contrario, si el segundo es mayor que el primero, entonces aquí esa diferencia va a ser, al final va a ser negativa, ¿sí? Entonces no sabemos con ciencia cierta qué es lo que está pasando aquí, porque no conocemos la estructura básicamente de esos infinitos, en el caso de la diferencia. Ahora, si yo tengo un producto infinito multiplicado por infinito, bueno, un número grande multiplicado por un número grande va a seguir siendo un número grande. Entonces, un infinito multiplicado por infinito, eso va a seguir siendo infinito. Y en el caso de la división, que eso es lo que aplica los límites al infinito que vamos a resolver en este video, si yo tengo este caso, infinito sobre infinito, esto que está aquí, ¿qué da? Bueno, esto también entra en la categoría de la indeterminación. Nosotros no podemos determinar cuánto vale esa división. ¿Por qué? Porque recordemos que el infinito es un número demasiado, un número gigante. Entonces, infinito sobre infinito, nosotros no sabemos cómo es el comportamiento de estas cantidades. Porque el de arriba, si el de arriba es mayor que el de abajo, entonces esa división me va a dar un número mayor que uno. Pero si el denominador es mayor que el numerador, entonces esa división me va a dar un número menor que uno. Pero si ambos, si el de arriba y el de abajo son iguales, entonces eso va a ser igual a uno. Entonces miren que eso me genera un número de posibilidades que a la final no queda la incertidumbre, no sabemos al final cuánto debe dar ese resultado. Entonces esta entraría en la categoría de la indeterminación, al igual que la diferencia menos infinito, infinito menos infinito, eso también va a ser una indeterminación. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta parte porque estas operaciones aquí, la suma y el producto no hay ningún problema. Sabemos qué puede pasar ahí. Pero en el caso de la diferencia, en el caso de la división, eso nos va a generar una serie de posibilidades que a la final eh, va a ser incierto cuánto va a ser esos resultados. Entonces, lo que es el segundo y lo que es el cuarto, es decir, la diferencia y la división, eso entra en la categoría de la indeterminación, especialmente el cuarto. El cuarto lo vamos a aplicar bastante para resolver límites al infinito. Entonces, otro comentario que voy a hacer antes de realizar la parte operativa, bueno, sabemos que las propiedades nos dicen lo siguiente, ¿no? El límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x a la k. Y eso siempre va a ser cero. Entonces, ¿por qué esa propiedad me dice que esto tiende a cero? Bueno, básicamente, muchachos, recordemos que el infinito es un número real, gigante, un número demasiado grande. Vamos a hacer unos casos particulares. Supongamos que el primer numerito del infinito, supongamos, para que ustedes vean que eso tiende eso tiende hacia cero. ¿Por qué? Y es por esto. Supongamos que el denominador aquí valga 1. Entonces, si ustedes tienen 1 entre 1, eso es igual a 1. Ahora seguimos. ¿Qué pasa si no tengo un 1? Supongamos que en el denominador tengo un 2. Entonces, mire lo que va a pasar. Un medio. ¿Un medio cuánto es? Un medio es 0,5. Va reduciendo el resultado. Ahora, ¿qué pasa si no tengo un medio? Supongamos que el denominador sea 3, un tercio. Un tercio es 0,333333. Y mire que se va reduciendo. Supongamos que el denominador vale 4, un cuarto. Un cuarto es 0,25. Sigue bajando. Supongamos que aquí tengo el denominador es 10, un décimo, entonces aquí me da 0,1. Supongamos que el denominador sea 1000, 1 entre 1000. Entonces esto que está aquí me va a quedar al final 0,01.
Entonces, miren, entre más grande yo haga el denominador, porque recordemos que el x tiende a más infinito. Es decir, si yo coloco aquí en vez de 1, 2, 3, 4, 5, 1000, coloco 1.000.000, coloco 100 millones, coloco 1.000.000, este resultado de acá se va a seguir reduciendo. Por lo tanto, cuando llegamos a un número que es demasiado grande, 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 un número real gigante, entonces eso va a tender hacia cero. ¿Sí? Por eso que el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x de acá siempre va a ser igual a cero. Eso siempre va a tender a cero porque entre más grande yo tenga el número del denominador, eso se va a acercar a cero. Y lo mismo aplica a la otra propiedad. El límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x a la k, esto también va a ser cero. Cuando yo tengo un número que se hace demasiado grande a la izquierda del cero, recordemos que es menos infinito están ubicados, son las cantidades negativas. Entre más tenga un número, digamos, entre más tengamos un número demasiado grande a la izquierda del cero, eso también va a ser cero. Eso va a tender cero. Entonces, con base a estos comentarios, queda muy importante que nosotros lo podamos identificar y reconocer cómo nosotros debemos aplicar la noción de límite al infinito. Entonces, vamos a realizar los primeros ejercicios, pero no podemos perder digamos, de base estas dos propiedades que van a jugar un papel importante para empezar con el desarrollo de la parte práctica de los límites al infinito. Entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Y nuestro primer ejercicio lo vamos a hacer. Miren cuáles son los ejercicios que vamos a realizar. Aquí tengo estos tres ejercicios. El límite cuando x tiende a más infinito de 3x más 9 sobre 4x menos 7. Vamos a realizar el primer ejercicio. Vamos a escribir una hojita en blanco y vamos a hacer este ejercicio. Entonces tenemos esto. Límite cuando x tiende a más infinito de 3x más 9 dividido a 4x menos 7. Entonces miren cómo vamos a hacer el cálculo de este límite. Primero lo que vamos a hacer es evaluar, ¿no? Vamos a evaluar ese límite. Cuando yo evalúe ese límite, voy a colocar donde se encuentre la variable independiente, la variable independiente. Miren que la variable independiente tiende hacia más infinito. Donde se encuentre la variable independiente, voy a colocar más infinito. Cuando yo hago la evaluación, recordemos que tengo el límite de una fracción y sabemos que el límite de una fracción es igual al límite del numerador sobre el límite del denominador. O sea que yo puedo evaluar tanto arriba como abajo. Porque una de las propiedades del límite, especialmente el límite de una fracción, me lo dice que ese es el paso que debemos realizar. Entonces, cuando yo reemplazo la variable independiente por más infinito, mira lo que va a pasar. 3 3 por x, pero como x es más infinito, entonces aquí voy a poner aquí infinito solamente. 3 por infinito más 9. Esto que está aquí está dividiendo a 4 por x, pero como x es infinito, entonces aquí tengo 4 por infinito menos 7. Esto que está aquí es igual. Si infinito es un número demasiado grande y yo lo multiplico, lo vamos a triplicar, lo vamos a multiplicar 3 veces. Entonces, si al infinito lo multiplicamos 3 veces, si el infinito es un número que es gigante y lo multiplico por 3, va a seguir siendo un número gigante. A la final, esto que está aquí va a ser infinito. Entonces aquí me queda infinito más 9. ¿Dividido sobre quién? 4 por infinito. Infinito sabemos que es un número gigante. Si lo multiplicamos 4 veces, eso va a seguir siendo infinito. Infinito menos 7. Ahora, si yo tengo un número gigante y le sumo 9, va a seguir siendo un número gigante. Por lo tanto, eso que está aquí sigue siendo infinito. Y si tengo un número infinito y le resto 7, un número gigante y le quito nada más 7, eso no, a la final no repercute en nada. Sigue siendo un número infinito. Entonces tengo infinito sobre infinito. Y el infinito sobre infinito es una indeterminación. Es una indeterminación. Ahora, tengo que buscar la manera de eliminar esa indeterminación. Pero ¿cómo vamos a eliminar esa indeterminación? Bueno, muchachos, miren, para nosotros poder eliminar esa indeterminación, me voy a concentrar en la función.
¿Cuál es la función? La función es lo que estoy resaltando de color amarillo. Me voy a concentrar en esa función. Si yo me concentro en esa función, miren la técnica que vamos a usar aquí siempre que estemos resolviendo límite al infinito. Se divide cada término en el numerador y el denominador entre la potencia más alta de x que aparezca en la expresión, es decir, que aparezca en la función. Si ustedes se dan cuenta, en el numerador la potencia más alta de x es x a la 1. Se sobreentiende que aquí tengo 1, x a la 1, y abajo tengo x a la 1. Entonces, como la potencia más alta de esa fracción es x a la 1, entonces voy a dividir tanto numerador y denominador entre la potencia más alta que tenga x. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a analizar la función. La función es esta: 3x más 9 sobre 4x menos 7. Entonces, como ya sabemos quién es la potencia más alta de esa fracción, la potencia más alta es x. Entonces voy a dividir entre el numerador y denominador por la potencia más alta. En este caso lo que yo voy a hacer es esto: 3x más 9 lo voy a dividir sobre x. Y eso está dividiendo a lo que tengo abajo: 4x menos 7 sobre x. Es decir, que tomamos la función, miramos quién sería la potencia más alta de x, y vamos a dividir tanto el numerador como su denominador entre la potencia más alta de la variable. Entonces, esto que está aquí yo lo puedo separar de esta manera. Miren que en el numerador yo lo puedo separar en dos partes. Aquí me va a quedar 3x sobre x más 9 sobre x. Y esto que está aquí está dividiendo a. Bueno, esto que está aquí divide a. El mismo razonamiento que aplicamos en el numerador lo voy a aplicar en el denominador. Entonces aquí me va a quedar 4x sobre x menos 7 sobre x. Al final vamos a cancelar términos. Si ustedes se dan cuenta, 3x entre x, esta x y esta x se cancela. Y esta x y esta x en el denominador también se cancela. Al final, ¿cómo me queda el ejercicio? Me va a quedar así: 3 más 9 sobre x. Y esto que está aquí divide a 4 menos 7 sobre x. Y listo. Esta función que está de color amarillo la puedo reescribir de forma equivalente a esta expresión que me acaba de resultar. Por lo tanto, mi nuevo límite va a ser este. Voy a calcular cuánto vale el límite cuando equivale a más infinito. ¿De quién? De la expresión que me quedó. Y la expresión que a mí me quedó es esta: 3 más 9 sobre x, que divide a 4 menos 7 sobre x. Vamos a calcular ese límite. Pero sabemos que el límite de una fracción aquí es igual. Bueno, sabemos que el límite de una fracción es igual al límite del numerador sobre el límite del denominador. Entonces voy a hacer esta parte aquí paso a paso para que ustedes lo puedan visualizar de una mejor forma. Cuando yo aplico el límite en el numerador, al final yo voy a hacer esto: el límite de 3, vamos a copiar bien, 3 más 9 sobre x. Y esto que está aquí está dividiendo a. Bueno, esto que está aquí divide al límite cuando x tiende a más infinito del denominador. Y el denominador sería 4 menos 7 sobre x. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en el denominador. Ahora, sabemos que en el numerador tengo el límite de una suma. Y sabemos que el límite de una suma es la suma de su límite. Entonces, esto que está aquí, lo voy a escribir aquí abajito. Esto que está aquí me va a quedar. Voy a aplicar el numerador. Entonces, cuando yo aplico el límite en 3 y en 9 sobre x, me va a quedar así: límite cuando x tiende a más infinito, me quedaría aquí un 3, más el límite cuando x tiende a más infinito, ¿de quién? Me quedaría 9 sobre x. Y esto que está aquí divide a. Bueno, esto que está aquí está dividiendo a. Bueno, vamos a poner aquí. Vamos a separar, vamos a hacer la división aquí. Y eso que está aquí divide al límite del denominador. Y el límite del denominador es igual a ¿qué? Bueno, el límite del denominador es igual a esto: límite de 4 menos 7 sobre x. Entonces aquí me va a quedar límite cuando x tiende a más infinito
de 4 menos el límite cuando x tiende a más infinito de 7 sobre x. ¿Y aquí es igual a esto? Bueno, miren, aquí en el primero aquí es igual. Esto que ustedes ven aquí, el límite de 3 cuando x tiende a más infinito. Donde vaya x voy a colocar más infinito, pero tengo una constante. Y sabemos que el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, esto que está aquí me va a dar 3. Más, miren que hay una propiedad del límite. Una de las primeras propiedades que estudiamos al momento de estudiar el límite, me dice a mí que yo puedo sacar la constante. La constante en este caso sería 9. Yo puedo sacar el 9. Si yo saco el 9, mire cómo me va a quedar aquí. Aquí me va a quedar 9 veces el límite cuando x tiende a más infinito. Y voy a poner aquí entre paréntesis 1 sobre x. ¿Sí o no? Porque si yo saco 9, arriba me quedaría un 1. Porque 9 por 1 me daría 9 sobre x. Y esto que está aquí divide a. Vamos a poner aquí. Esto que está aquí está dividiendo. Vamos a poner un poquito más arriba. Esto que está aquí divide a. Entonces, vamos a aplicar el límite del denominador. Pero el límite de 4, cuando x tiene a más infinito, el límite de una constante es la misma constante. Aquí tengo 4. 4 más, aplico el mismo razonamiento que apliqué arriba, saco el 7, porque una de las propiedades del límite me lo permite realizar. El límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x. Por lo tanto, aquí ¿qué me queda? Mira lo que me queda aquí. Aquí me quedaría 3 más. Bueno, esto que ustedes ven aquí, el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x. Este aquí, ¿cuánto vale? Bueno, miren la propiedad que acabamos de estudiar y de explicar. El límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x a la k es igual a 0. Y el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x a la k es igual a 0. ¿Cuál es la potencia más alta que tiene x que hicimos para este ejercicio? X a la 1. No sé qué pasa cuando tengo 1 sobre x y estamos calculando el límite cuando x tiende a más infinito. Entonces esto va a ser 0. Entonces la voy a poner aquí. Si ustedes se dan cuenta, la potencia más alta que tiene x es x a la 1, ¿verdad? Entonces si yo aplico esa propiedad, que la propiedad es z, aquí la voy a poner para que podamos entrar en contexto. Límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x a la k, eso siempre va a ser igual a 0. Pero ¿cuál es la potencia de x en el ejercicio que estamos resolviendo? Sería x a la 1. O sea que esto que está aquí, cuando yo tenga este límite, el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x a la k, miren que aquí k vale 1, k vale 1, entonces sería x a la 1. Y eso siempre va a ser 0. O sea que cuando yo me encuentre con este tipo de límite, para el ejercicio que estoy localizando, esto va a ser 0. Entonces, en el ejercicio que estoy haciendo, nos damos cuenta que este límite que está aquí se anula. Este límite que ustedes ven aquí, el límite cuando x tiene más infinito de 1 sobre x, esto que está aquí es 0. Y el límite de abajo también es 0. Por lo tanto, esto que está aquí me quedaría 9 por 0 dividido en 4 más 7 por 0. Y esto, todo número multiplicado por 0 da 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. Al final, ¿cómo me queda el ejercicio? Al final me quedaría 3 cuartos. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que yo elimine la indeterminación, este límite que ustedes ven aquí arriba vale 3 cuartos. Y esa es la solución de ese límite. ¿Sí? Ese límite vale 3 cuartos. Entonces, miren, así es como nosotros podemos manipular toda esta parte, toda la noción de límite al infinito. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es nada del otro mundo, es saber, digamos, que sepamos aplicar la cuenta que estamos realizando aquí. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a hacer eso. Siempre que el límite sea indeterminado, analizamos la función y vamos a dividir tanto numerador como denominador entre la potencia más alta que tenga x. Entonces, eso es lo que básicamente debemos realizar al momento de resolver límites al infinito. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Veamos. Segundo ejercicio. Límite cuando x tiende a menos infinito de x menos 3 sobre x cuadrado más 9. Entonces, miren lo que va a pasar aquí. Vamos a buscar una hojita en blanco. Vamos a resolver el segundo ejercicio.
Tenemos esto, límite cuando x tiende a menos infinito de x menos 3 sobre x cuadrado más 9. Bueno, hacemos la misma, el mismo análisis, ¿no? Miren que aquí cuando x tiende a menos infinito, eso se mueve de la misma manera como si estuviésemos resolviendo más infinito, no cambia nada, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí arriba, cuando x tiende a menos infinito, y le quito 3, eso no, al final, si al menos infinito le quito 3 unidades, eso no va a repercutir en nada. Eso sigue siendo menos infinito. Entonces arriba tengo menos infinito. Abajo, bueno, cuando x tiene a menos infinito, bueno, x al cuadrado. Bueno, si tengo x al cuadrado, esto que está aquí va a ser infinito. Infinito sumándole con un 9 sigue siendo un número demasiado grande. Por lo tanto, esto que está aquí, al final, yo puedo poner aquí que esto que está aquí es infinito sobre infinito. Eso sigue siendo una indeterminación. ¿Sí? Esto que está aquí sigue siendo una indeterminación. Sin ningún problema. Eso es una indeterminación. Ahora tengo que buscar la manera de eliminar esa indeterminación. La pregunta sería, ¿cómo podemos determinar esa indeterminación? ¿Cómo podemos destruirla? ¿Cómo la podemos eliminar? Bueno, miren, para poder eliminar esa indeterminación, lo que básicamente debemos realizar es esto, analizar la función, mirar quién es la potencia más alta de x y dividir tanto numerador como denominador entre la potencia más alta que tenga x. Si ustedes se dan cuenta, la potencia más alta que tiene x en esa función racional es x al cuadrado. Entonces voy a dividir tanto numerador como denominador por x cuadrado. En pocas palabras, lo que yo voy a hacer es esto. Lo voy a poner aquí abajito. Esta es mi función. X cuadrado, x menos 3 sobre x cuadrado más 9. Entonces vamos a dividir entre la potencia más alta que tenga x. Si ustedes se dan cuenta, la potencia más alta que tiene x sería x a la 2. Entonces vamos a hacer esto. X menos 3 sobre x cuadrado. Esto lo voy a dividir entre x cuadrado más 9 sobre x cuadrado. Esto que está aquí yo lo puedo separar. Si nosotros separamos esto en 2, entonces aquí me quedaría x sobre x cuadrado menos 3 sobre x cuadrado. Y esto que está aquí está dividiendo a. Esto que está aquí divide a. Aquí hacemos lo mismo. Separamos esto, el denominador x cuadrado sobre x cuadrado más 9 sobre x cuadrado. Entonces ahora vamos a cancelar. Si yo cancelo, miren lo que pasa. Si yo cancelo esto y cancelo aquí, entonces ahí arriba me quedaría 1 sobre x menos 3 sobre x cuadrado. Y esto que está aquí divide a. Entonces aquí me queda x al cuadrado sobre x al cuadrado. Aquí me queda 1. Más 9 sobre x cuadrado. Ahí no tengo nada que realizar. Entonces esa es la función que al final me resulta. Entonces vamos a aplicar el límite a esa función. Entonces cuando nosotros aplicamos el límite a esa función, mira lo que va a pasar. Vamos a aplicar el límite cuando x tiende a menos infinito. ¿De qué? Bueno, yo tengo la función que me quedó vuelta 1 sobre x. Vamos a copiarla bien. 1 sobre x menos 3 sobre x cuadrado. Y eso que está aquí divide a 1 más 9 sobre x a la 2. Y cerramos paréntesis. Entonces vamos a aplicar, si ustedes se dan cuenta, tengo el límite de una fracción. Apliquemos el límite en cada una eh, recordemos que el límite de una fracción es igual al límite del numerador sobre el límite del denominador. Por lo tanto, aquí me va a quedar así. Límite cuando yo aplico el límite en el numerador, me queda límite cuando x tiene a menos infinito de 1 sobre x menos 3 sobre x cuadrado. Y eso que está aquí divide a. Bueno, miren, esto que está aquí está dividiendo a el límite del denominador. Y el límite del denominador sería esta parte que está aquí. Entonces aquí me va a quedar límite cuando x tiende a menos infinito
de 1 más 9 sobre x a la 2. Ahora aplicamos, en el numerador tenemos el límite de una diferencia. Y sabemos que el límite de una diferencia es la diferencia de su límite. Entonces yo puedo aplicar aquí el límite cuando x tiende a menos infinito. Acá tengo 1 sobre x. Menos el límite cuando x tiende a menos infinito. Y acá tengo 3 sobre x a la 2. Y eso que está aquí divide a. Bueno, esto que está aquí está dividiendo a. El límite, si ustedes se dan cuenta, el límite del denominador es el límite de una suma. Entonces, esto que está aquí lo podemos aplicar de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a menos infinito. Miren que es una suma. Entonces aquí me queda un 1 más el límite cuando x tiende a menos infinito. Y acá tengo 9 sobre x al lado. Al final, ¿eso cuánto me da? Bueno, muchachos, miren cuánto me da. Cuando yo aplico la propiedad, esto que está aquí es 0. Eso tiende a 0. Y si ustedes sacan el 3, aquí me va a quedar 1. Entonces esto me va a quedar 0 por 3. Esto que está aquí también se anula. Acá en el denominador, límite de 1 cuando x tiende a menos infinito es el límite de una constante. Por lo tanto, ahí me quedaría 1. Pero este que está aquí se anula. Esto que está aquí sería 0. Por lo tanto, el ejercicio al final me va a quedar así. 0 más 0 sobre 1 más 0. 0 más 0 es 0. 0, 1 más 0 es 1. Y 0 sobre 1 es 0. Eso quiere decir que esa sería la solución. Cuando yo excluyo la forma indeterminada para este ejercicio, ese ejercicio vale 0. ¿Sí? Y recordemos que la división 0 sobre 1 es 0, ¿no? Eso en algún momento lo estudiamos cuando estábamos debatiendo los diferentes casos de límite, ¿no? Por acá se los muestro. Miren, nosotros no podemos encontrar con límites de esta forma, 0 sobre 1. Es decir, donde el numerador sea 0 y abajo tengamos cualquier número, cualquier valor real. Por ejemplo, 0 sobre 1 es 0, 0 sobre 2, 0 sobre 10 es 0. En este caso, nos daría 0, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que estamos realizando. Ahora miren el siguiente ejercicio y con esto, miren lo que vamos a hacer aquí. Tengo un límite con raíz. Entonces, ¿cómo debemos operar este tipo de límite? Bueno, miren cómo vamos a operar este tipo de límite. Primero tenemos que analizar cuál es la potencia más alta de x. Entonces, para nosotros poder determinar cuál es la potencia más alta de x, si ustedes se dan cuenta, la potencia más alta de x es, es x, ¿sí o no? Independientemente de que el x tenga una raíz, la potencia más alta de ese ejercicio sería x, porque la raíz cuadrada de x a la 2 es x, ¿sí? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a copiar el tercer ejercicio en la pizarra y vamos a resolverlo. Entonces, tengo este ejercicio. Ejercicio número 3. Y el ejercicio nos dice lo siguiente. Límite cuando x tiende a infinito de, entonces tengo esto, la raíz cuadrada de x cuadrado más 3 sobre 4x más 3. Entonces, este límite que ustedes ven aquí, miren, tengo infinito al cuadrado, eso sigue siendo un número demasiado grande, lo suman y sacan raíz, eso sigue siendo infinito sobre 4 por x, pero como x infinito, infinito multiplicado por 4 veces sigue siendo un número demasiado grande y se le suma 3 unidades más, eso sigue siendo infinito. Por lo tanto, esto que está aquí es una indeterminación. Vamos a buscar la manera de poder eliminar esa indeterminación. Pero ¿cómo vamos a eliminar esa indeterminación? Esa indeterminación la vamos a eliminar haciendo lo siguiente. Miren que vamos a dividir entre la potencia más alta que tenga x. Pero miren que la potencia más alta de x sería x, independientemente de que x cuadrado tenga una raíz. Porque si usted, mire esta observación. Observemos que la raíz cuadrada de x al lado es x. Va a ser igual a x si x es mayor que 0. ¿Sí?
Entonces, así, nosotros tenemos que dividir el numerador y el denominador entre la potencia más alta de x, en este caso va a ser x. En pocas palabras, lo que yo voy a hacer aquí es esto. Vamos a tomar la función, que sería esta, la raíz cuadrada de x cuadrado más 3 sobre 4x más 3. Voy a dividir esto entre la potencia más alta que tenga x, en este caso la potencia más alta de x es x. Entonces aquí me va a quedar así, x cuadrado más 3 sobre x sobre 4x más 3 sobre x. Y aquí voy a aplicar la definición. Miren que aquí tengo la raíz cuadrada de x a la 2. Aquí el x va a quedar fijo para el denominador, pero aquí sí, miren que nosotros tenemos que cancelar. Pero como nosotros vamos a cancelar raíz cuadrada de x a la 2 más 3 sobre x, este x para poderlo cancelar hay que introducirlo dentro de la raíz, porque vamos a aplicar esta propiedad. La voy a poner aquí. Aquí es igual la raíz enésima de un cociente, o la raíz enésima de un cociente es igual a la raíz enésima de a dividido entre la raíz enésima de b. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tengo que transformar el numerador de esta forma para poderlo reescribir así como lo tengo aquí. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Bueno, miren cómo lo podemos hacer. Aquí voy a aplicar la definición. ¿Quién es x? Recordemos que x es, lo voy a poner aquí de color rojo, x es la raíz cuadrada de x a la 2. Entonces, para poder introducir esta x dentro de la raíz, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto que está aquí es lo mismo que tener raíz cuadrada de, vamos a escribirlo bien, raíz cuadrada de x cuadrado más 3 sobre x, pero sabemos que x es raíz cuadrada de 2, entonces aquí coloco raíz cuadrada de 2. Eso solamente aplica para el numerador porque yo lo voy a simplificar. Para poderlo simplificar necesito introducir la x dentro de la raíz. Entonces esto que está aquí me va a quedar fijo. Aquí esto que está aquí lo puedo separar. Me queda 4x sobre x más 3 sobre x. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es la propiedad que acabé de mencionar. Esta, si ustedes se dan cuenta, estoy aquí a la derecha. Vamos a escribirlo de esta forma. ¿Sí? Entonces, si yo lo escribo de esa forma, entonces aquí al final me va a quedar así. La raíz cuadrada vamos a ponerlo un poquito más grande. Cuando esto la raíz de x a 2 la podemos reescribir en una sola raíz, que eso es lo que me está diciendo. Miren que aquí tengo dos raíces, al final yo la puedo reescribir en una sola. Entonces, si yo hago eso, entonces aquí voy a poner una sola raíz. Aquí me queda x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado. Ahí ya sí podemos simplificar sin ningún problema. Y esto que está aquí está dividiendo a esto que está aquí, esta x se cancela. Por lo tanto, aquí me quedaría 4. 4 más 3 sobre x. Entonces, cuando yo sigo operando en el numerador, entonces miren que esto que está aquí, yo lo puedo reescribir así. X al lado sobre x al lado más 3 sobre x al lado. Y abajo me quedaría 4 más 3 sobre x. Entonces, esto es lo que me resultó. Al final, esto que vemos aquí, que me resulta, ¿cómo lo podemos operar? ¿Cómo lo podemos reescribir? Miren que lo voy a poner acá arribita. Al final, el numerador me va a quedar así. Miren que esta x cuadrado y este x cuadrado se va. Por lo tanto, me quedaré aquí 1 más 3x al lado, que divide a 4 más 3 sobre x. Listo. Esa es la función que me resulta, ¿verdad? La función original es lo que tengo aquí de color azul. Y lo hemos transformado a esto que está acá. Entonces, ese es el límite. Esa nueva función que me quedó va a ser la función a la cual vamos a calcular el nuevo límite. Entonces, cuando hacemos esto, mire lo que va a pasar. Entonces, vamos a sacar el límite. Al final, yo voy a sacar el límite cuando x tiende a infinito. ¿De qué? Bueno, vamos a sacar el límite de la función que me quedó. La función que me quedó fue esta. 1 más 3 sobre x al lado sobre 4 más 3 sobre x.
Vamos a calcular ese límite. Pero sabemos que el límite de una fracción es igual al límite del numerador sobre el límite del denominador. Por lo tanto, yo puedo hacer esto sin ningún problema. El límite cuando x tiende a infinito, entonces acá en el numerador me quedaría la raíz cuadrada de 1 más 3 sobre x a la 2. Y esto que está aquí está dividiendo a, vamos a poner aquí la separación, esto que está aquí divide a el límite del denominador, que sería el límite cuando x tiende a infinito, y acá tengo 4 más 3 sobre x. Ahora, miren que nosotros podemos introducir el límite dentro de la raíz, porque una de las propiedades de los límites, la propiedad número 8, aquí se la muestro, para que no quede nada, digamos, por evidente, de los procedimientos que vamos a realizar. Límite de una raíz, miren, yo puedo introducir el límite dentro de la raíz y al final yo puedo encontrar el límite, el valor de esa raíz, el límite de esa raíz. Entonces, aplicando la propiedad número 8 en el ejercicio que estamos solucionando, esto que está aquí al final me va a quedar así. Podemos introducir el límite dentro de la raíz. Si nosotros lo hacemos, miren lo que me va a quedar. Aquí me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 1 más 3 sobre x a la 2. Y esto que está aquí está dividiendo a, bueno, esto que está aquí divide a el límite del denominador. Pero miren que el límite del denominador es el límite de una suma. Y sabemos que el límite de una suma es la suma de su límite. Por lo tanto, aquí me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 4 más el límite cuando x tiende a infinito de 3 sobre x. Ahora, en el numerador, ¿qué está pasando? Bueno, miren lo que está pasando en el numerador. Voy a borrar un momentico para poder concluir el ejercicio. Entonces voy a borrar aquí este espacio y miren lo que va a pasar. Entonces voy a hacerlo de color rojo. Entonces seguimos. Cuando nosotros en el denominador, miren que tenemos el límite de una suma. Esto es lo que tengo aquí en el numerador al final. Cuando yo aplico el límite de una constante, miren que el límite de uno, el límite de una suma es la suma de su límite. Entonces el primer término me quedaría el límite de 1 cuando x tiene a más infinito o a infinito, que es lo mismo. Entonces el límite de 1 es igual, es el límite de una constante. Y el límite de una constante igual a 1. Entonces aquí me quedaría 1. Más el límite de 3 sobre x a la 2, cuando x tiende a infinito. Bueno, esto que está aquí se anula, esto que está aquí va a ser 0. Entonces en el numerador me va a quedar 0. Y esto que está aquí divide a el límite de 4 cuando x tiende a infinito. Bueno, el límite de una constante, la misma constante. Este límite vale 4. Entonces aquí coloco 4. Más el límite de 3 sobre x cuando x tiende a infinito. Esto que está aquí, por la propiedad de lo infinito, esto que está aquí se anula. Esto que está aquí es 0. Entonces aquí coloco 0. Al final, ¿qué me va a quedar? La raíz de 1 más 0. 1 más 0 es 1. Entonces me quedaría raíz cuadrada de 1 sobre 4 más 0 es 4. La raíz de 1 es 1. Entonces esto que está aquí sería cuarto. Entonces me quedaría el ejercicio un cuarto. Es decir, una vez que yo destruya la forma indeterminada, el límite vale un cuarto. ¿Sí? Entonces, miren, así es la manera como nosotros podemos manipular los ejercicios basados en límites al infinito. ¿Sí? Así como nosotros podemos manipular o podemos realizar este tipo de cuentas. Ya lo que viene de aquí en adelante sería básicamente estudiar un poco acerca de las asíntotas. Entonces voy a aprovechar que estamos hablando de límite para, digamos, poder charlar un poco y conocer en qué consiste las asíntotas de una función, ¿sí? Esto no es nada del otro mundo, vamos a simplemente a chequear unas cosas, a poner en práctica lo que hicimos ahora con las asíntotas, con la parte del límite al infinito. Bueno, pero ¿en qué consiste las asíntotas de una función? Bueno, muchachos, las asíntotas de una función van a representar rectas a las cuales la función se va a ir aproximando
indefinidamente. Es decir, cuando por lo menos alguna de las variables X o Y tienden hacia el infinito. Nosotros nos vamos a encontrar con tres tipos de asíntota. Una asíntota vertical, una horizontal y también existen asíntotas oblicuas. Pero nosotros estas últimas no las vamos a estudiar, solamente nos vamos a concentrar en estudiar asíntotas verticales y horizontales. Entonces miren en qué consiste. Entonces aquí tenemos. Vamos a estudiar asíntotas verticales y horizontales. Entonces miren en qué consiste este tipo de asíntotas. Las asíntotas son rectas a las cuales la función se va aproximando indefinidamente, cuando por lo menos una de las variables x o y tienden hacia el infinito. Entonces, como ya estudiamos la noción del límite al infinito, vamos a aprovechar y estudiar un poco en qué consiste la asíntota, ¿sí? Entonces, las asíntotas son prácticamente son aplicaciones de resolver límites al infinito. Entonces vamos a ver en qué consiste. Entonces miren, hay dos tipos de asíntotas. Nos vamos a encontrar con las asíntotas horizontales y nos vamos a encontrar con asíntotas verticales. Entonces vamos a ver en qué consiste este tipo de asíntotas. Entonces vamos a concentrarnos primero en estudiar las asíntotas horizontales. Entonces mire la definición de la asíntota horizontal. Una asíntota es horizontal si satisface alguna de las siguientes dos condiciones. Es decir, que cuando yo calcule el límite de la función, cuando x tiende a más infinito, me dé un número. Recordemos que k es una constante, es decir, es un número real. Entonces, cuando yo calculo, para solo poder determinar las asíntotas horizontales de una función, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aplicar el límite de la función cuando x tiene a más infinito. Si nos da acá, entonces ahí vamos a decir que tenemos una asíntota horizontal. O viceversa, si el límite de la función cuando x tiene a menos infinito me da acá, entonces vamos a decir que la recta y igual k representa una asíntota horizontal para la gráfica y igual f de x. Entonces, miren, esta es la definición de asíntota horizontal. Es decir, que cuando yo aplique el límite más infinito o aplique el límite hacia menos infinito, si me da un número, entonces vamos a decir que eso va a representar una asíntota horizontal. Y esa asíntota horizontal al final va a ser la recta y igual k, ¿sí? Entonces la recta y igual k va a representar una asíntota horizontal para la gráfica y igual f de x. Entonces vamos a hacer el ejercicio, miren la siguiente, la siguiente función. Calcular las asíntotas horizontales de la siguiente función. F de x igual x más 1 sobre x más 3. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, esta es una función racional. Esta es una función racional. Recordemos que las funciones racionales, el dominio de una función racional está definido para cualquier valor de x, excepto donde el denominador se haga cero. Si ustedes se dan cuenta que el dominio de esta función serían todos los reales, excepto cuando x vale menos 3. Porque si x vale menos 3, tengo 0 en el denominador. Y recordemos que la división por 0 no está definida. Entonces, es muy importante que tengamos eso presente. El dominio de esta función son todos los reales excepto donde el denominador se haga cero. En este caso, el dominio puede ser cualquier valor, cualquier número real, excepto cuando x vale menos 3. Entonces, miren, cuando nosotros aplicamos el límite más infinito para esta función, miren lo que nos va a quedar. Entonces, vamos a hacer esto. Lo voy a hacer en la, en la pizarra digital y vamos a copiar el ejercicio. Entonces, el ejercicio básicamente nos dice lo siguiente. Nos piden hallar las asíntotas horizontales, ¿sí? Entonces, una función puede tener una asíntota, puede tener dos asíntotas, ¿sí? Entonces, veamos. Me dan esta función. F de x es igual a x más 1 sobre x más 3. Sabemos que para aplicar y resolver ese ejercicio necesitamos hacer esto, ¿no? Miren, aplicar la definición. Si yo aplico el límite de la función cuando x tiene a más infinito o cuando x tiene a menos infinito, y a mí me da acá, yo puedo aplicar cualquiera de las dos, más infinito o menos infinito. Si yo aplico el más infinito y me da acá,
Recordemos que K es cualquier valor numérico, cualquier número real. Si me da aquí un número real, entonces vamos a decir que Y igual K, es decir, Y igual el número, va a representar una asíntota horizontal para la función que estamos estudiando. Entonces, en pocas palabras, lo que nosotros vamos a hacer es averiguar cuánto vale esa función, cuál es el valor de esa función. Entonces, lo que usualmente vamos a hacer es esto, ¿no? Vamos a calcular cuál es el límite cuando x tiende a infinito de esta función, de f de x. Pero esto que está aquí es lo mismo que hacer el límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? De x más 1 sobre x más 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ustedes evalúan esa función en infinito, esto que está aquí es una indeterminación. Esto que está aquí es infinito sobre infinito. ¿Sí? Ahí tenemos una indeterminación. Pero ya sabemos que cuando a mí me quede una indeterminación de este tipo, yo tengo que buscar la manera de eliminar esa indeterminación. ¿Y cómo podemos eliminar esa indeterminación? Bueno, ya sabemos que tenemos que tomar la función y dividir tanto numerador como denominador entre la potencia más alta que tenga x. Entonces, si yo tengo esta función, x más 1 sobre x más 3, vamos a dividir entre la potencia más alta que tenga x. En este caso, la potencia más alta que tiene x sería x a la 1, ¿no? Entonces voy a dividir aquí x más 1 sobre x más 3 sobre x. Esto que está aquí sería, esto que está aquí en el numerador lo puedo separar en dos. Me quedaría x sobre x más 1 sobre x. Y esto que está aquí está dividiendo a, vamos a copiar bien esa división. Esto que está aquí está dividiendo a. Vamos a separar el denominador de la misma manera. Aquí tengo x sobre x más 3 sobre x. Al final esto que está aquí es igual. Bueno, miren, esta x y esta x se cancela. Por lo tanto, aquí me quedaría 1 más 1 sobre x. Y esto que está aquí divide a x sobre x. Aquí me queda 1 más 3 sobre x. Entonces, cuando yo aplico el límite a esta fracción que me resulta, no sé mire lo que va a pasar. Entonces, al final yo voy a aplicar el límite cuando x tiende a infinito de esto que me quedó. Y lo que me quedó aquí fue 1 más 1 sobre x que divide a 1 más 3 sobre x. Y esto que está aquí es igual. Bueno, tengo el límite de una fracción. El límite de una fracción es igual al límite del numerador sobre el límite del denominador. Por lo tanto, cuando yo hago eso, mira lo que me queda aquí. Límite cuando x tiende a infinito. En el numerador me queda 1 más 1 sobre x. Y en el denominador me queda el límite del denominador, que sería el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 3 sobre x. Esto que está aquí, el límite de una suma es la suma de su límite, por lo tanto, cuando aplicamos el límite de esta suma, mire lo que va a pasar aquí. Cuando yo aplico el límite de la suma que vemos ahí en ese ejercicio, lo que nosotros al final nos va a quedar es lo siguiente. Miren que cuando ustedes aplican el límite de esta suma, aquí me va a quedar el límite de 1, cuando x tiene a más infinito es 1. Entonces aquí me queda 1. El límite de 1 sobre x, esto que está aquí, aplicando la propiedad, esto que está aquí se anula. Esto que está aquí vale 0. Entonces aquí coloco 0. Y acá tengo, esto está dividiendo a qué. El límite de 1, cuando x tiene a infinito, es el límite de una constante. Aquí tengo también 1. Vamos a reescribirlo bien. Aquí me queda 1 más el segundo término. Este término que ustedes ven aquí, eso hace 0. Entonces aquí me quedaría 0. Entonces aquí me quedaría 1 sobre 1 y 1 sobre 1 es igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Miren que en el ejercicio nosotros tenemos lo siguiente, que si yo calculo el límite hacia más infinito o el límite hacia menos infinito y tengo k, es decir, tengo una constante cualquiera, entonces vamos a decir que la recta y igual k es una asíntota horizontal, pero k ¿cuánto me dio? K vale 1. Entonces podemos afirmar que la recta y igual 1 es una asíntota horizontal para esa función. Entonces, mire lo que va a pasar aquí. Afirmamos que
y igual 1 es una asíntota horizontal. Es una asíntota horizontal. Entonces, miren, así como nosotros podemos aplicar o resolver ejercicios aplicados o a las aplicaciones de límite hacia el infinito. Entonces es muy importante que esto lo tengamos presente, lo tengamos claro, ¿sí? Entonces miren, si ustedes se dan cuenta, en el ejercicio, eso es lo que está pasando. Miren, calcula el límite cuando x tiende a más, calculamos el límite cuando x tiende a más infinito. Para ello vamos a dividir cada término del numerador y el denominador por x. Entonces miren que cuando hacemos esto, estos son los cálculos que acabamos de hacer, llegamos a que esto que está aquí es igual a 1. Por lo tanto, y igual 1 representa una asíntota horizontal. ¿Sí? Veamos la gráfica de esta función. Miren la gráfica. La asíntota y igual 1. Miren que tenemos una asíntota horizontal cuando y vale 1. Miren que cuando y vale 1, este es una asíntota horizontal. Y la asíntota horizontal que acabamos de calcular es esta, la que está aquí de color azul, de manera horizontal, ¿sí? Entonces, así como nosotros podemos determinar las asíntotas horizontales, ¿sí? Si yo calculo el límite de la función cuando tiene a más infinito o cuando tiene a menos infinito y me da un valor numérico, entonces eso va a ser una asíntota horizontal. Entonces, esta recta que tienen aquí es la recta y igual 1. Y igual 1 sería esta. Es la recta y igual 1. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos determinar una asíntota vertical? Ahora se la muestro. Primero estamos concentrados en las asíntotas horizontales. Entonces la recta y igual 1, que sería esta parte que está aquí de color azul, va a representar una asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente. ¿Sí? Entonces, eso sería la recta y igual 1. Al final eso va a ser una asíntota horizontal. Ahorita nos concentramos en las verticales, pero vamos paso a paso. Miremos esta función. Miren, vamos a calcular una asíntota horizontal para esta función. Y la función que a mí me dan es esta. F de x es igual 2x al cuadrado más 3 sobre x cuadrado menos 1. Entonces, aquí hacemos el mismo procedimiento. Miren, si ustedes se dan cuenta, el mismo procedimiento es la misma metodología. Me dan esta función. Vamos a calcular el límite cuando x tiene a más infinito. Si yo calculo el límite cuando x tiene a más infinito de esta función y me da un valor k, una constante, como en este caso me dio 2, entonces vamos a decir que eso es una asíntota horizontal. Entonces el ejercicio lo podemos realizar para que ustedes vean en qué consiste el paso a paso. Entonces vamos a realizarlo acá en la, en la pizarra. Entonces sería el ejercicio número 3 y tenemos lo siguiente. A mí me dan esta función y me piden calcular cuál sería la asíntota horizontal. 2x al cuadrado más 3, y esto que está aquí divide a x cuadrado menos 1. Entonces, como les dije, tenemos que sacar el límite cuando esto tiende a más infinito o a menos infinito. Entonces, vamos a dividir esta fracción que ustedes ven aquí entre la potencia más alta que tenga x. ¿Por qué? Porque recordemos que eso es una indeterminación, ¿no? Cuando ustedes calculan el límite, cuando x tiende a infinito de 2x al cuadrado más 3 sobre x cuadrado menos 1. Esto que está aquí me va a generar una indeterminación. Ya ustedes saben por qué. Esto que está aquí es una indeterminación. Tengo que buscar la manera de eliminar esa indeterminación. Entonces, para poder eliminar esa indeterminación, tenemos que dividir tanto el numerador como el denominador entre la potencia más alta que tenga x. Si ustedes se dan cuenta, la potencia más alta que tiene x para esta función sería x cuadrado. En pocas palabras, lo que yo voy a hacer es esto. 2x al cuadrado más 3 sobre x cuadrado menos 1. Entonces vamos a dividir entre la potencia más alta que tiene x. En este caso, la potencia más alta que tiene x sería x cuadrado. Entonces aquí me quedaría 2x a la 2 más 3,
que divide a x al cuadrado. Y esto que está aquí está dividiendo a x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado. Esto que está aquí lo podemos separar. Entonces aquí me quedaría 2x al cuadrado sobre x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado que divide, esto que está aquí está dividiendo a lo que tengo aquí en el denominador, también lo podemos separar. Aquí tengo x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. Esto que al final que está aquí, y esto se cancela, me queda un 2 más 3 sobre x al cuadrado. Esto que está aquí está dividiendo a esto que está aquí y esto que está aquí se cancela, me quedaría 1 menos 1 sobre x al cuadrado. A esta expresión que me resulta al final es la que yo le voy a calcular ahora el límite hacia más infinito. Por lo tanto, cuando yo calculo el límite, cuando x tiende a más infinito de 2 más 3 sobre x al cuadrado, que divide a 1 menos 1 sobre x al lado. Esto que está aquí es igual. El límite de una suma es la suma de su límite. En este caso, antes de aplicar el límite de una suma, nos damos cuenta que me queda una fracción. Y el límite de una fracción, el límite de una fracción, en este caso, nos damos cuenta que el límite de una fracción es el límite del numerador sobre el límite del denominador. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es aplicar la propiedad sin ningún problema, porque ya me lo justifica. Entonces, aquí me va a quedar lo siguiente. Me queda el límite cuando x tiende a infinito de 2 más 3 sobre x cuadrado. Y esto que está aquí está dividiendo a el límite del denominador, que sería el límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 1 sobre x al lado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo aplico el límite de una suma, sabemos que el límite de una suma es la suma de su límite. Lo mismo que en el denominador. El límite de una diferencia es la diferencia de su límite. Pero cuando yo aplico el límite a cada uno de esos términos, me doy cuenta que el límite de 2, cuando x tiende a más infinito, es 2. Y esto que está aquí, este límite, cuando yo lo aplico, según la propiedad me está diciendo que esto que está aquí vale 0. Entonces aquí me queda 0. Y esto que está aquí está dividiendo a el límite del denominador. El límite de 1 cuando x tiende a infinito es el límite de una constante. Por lo tanto es 1. Menos esto que está aquí se anula, es 0. Entonces al final me va a quedar 2 sobre 1 y 2 sobre 1 es 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hemos obtenido un valor numérico. Eso quiere decir que la recta y igual 2 sería una asíntota horizontal. ¿Sí? Es una asíntota horizontal. Entonces miren cómo hemos obtenido una asíntota para este ejercicio. Entonces los dos ejercicios que hicimos, siempre que yo vaya a calcular una asíntota horizontal, simplemente calculo el límite hacia más infinito. Si a mí me da un valor numérico, entonces decimos que eso va a representar una recta y igual k. ¿Sí? Entonces la recta y igual k es una constante, es un valor real. Entonces vamos a decir que la recta y igual k va a representar una asíntota horizontal. Entonces vamos a concentrarnos ahora en qué consiste las asíntotas verticales. Y ese viene la temática que vamos a... Miren que aquí está la justificación del ejercicio, aquí está el paso a paso. Así decimos que esta función tiene una asíntota y igual 2, ¿sí? Una asíntota horizontal. La gráfica de esta función aquí la vemos. Miren que esto que está aquí de color rojo, que estoy señalando, sería la asíntota horizontal de la función. Pero aparte de esta asíntota horizontal, nos damos cuenta que esta función también tiene dos asíntotas verticales. Bueno, vamos a ver cómo nosotros podemos encontrar las asíntotas verticales de una función. ¿Sí? Para eso tenemos la siguiente definición. Miren lo que vamos a hacer. Asíntotas verticales. ¿Qué es una asíntota vertical? Miren la manera como nosotros podemos encontrar las asíntotas verticales de una función. Entonces, una asíntota es vertical si satisface alguna de las siguientes condiciones. Si yo calculo el límite de la función
cuando X tiende a C por la izquierda. Ojo, esto no quiere decir, como le dije en algún momento cuando estudiamos los límites laterales, C, cuando coloco el menos arriba de C, no significa que estoy colocando que C es negativo. Esto lo que significa, esos son los límites laterales, ¿sí? Recordemos que el límite de una función, para que el límite de una función exista, los límites laterales deben coincidir. Entonces, en una de las sesiones, en uno de los videos que yo diseñé y que les compartí, hemos estudiado la parte de los límites laterales. Entonces, es muy importante que vean esa parte, cómo podemos encontrar los límites laterales a partir de una función, ¿sí? Entonces, el límite de f de x, cuando x tiende a ser por la izquierda, si a mí me da, siempre que yo calcule el límite por la izquierda de una función y me da más infinito o me da menos infinito, ¿sí? Si me da más infinito o me da menos infinito cuando es por la izquierda. Y caso contrario, si yo calculo el límite por la derecha y a mí me da más infinito o me resulta y me da menos infinito, entonces vamos a decir que la recta x igual k es una asíntota vertical para la gráfica f de x. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar o cómo vamos a manipular esta definición? Entonces, para manipular esta definición, tengo este ejercicio. Tenemos este ejercicio, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos realizar aquí es encontrar o cuál sería la manera de nosotros poder encontrar las asíntotas verticales para esta función. Para eso, me voy a concentrar en en la pizarra y voy a reescribir el ejercicio y vamos a explicar este cuarto ejercicio. Sería el ejercicio número 4. ¿Cuántos ejercicios llevamos? 3, 4. Ejercicio número 6. Entonces el ejercicio dice lo siguiente. Si yo tengo esto, f de x es igual 2x al cuadrado más 3, y esta función, esto que está aquí, está dividiendo a x cuadrado menos 1. Entonces, aquí el dominio de la función, siempre que estemos calculando, ojo, siempre que estemos calculando las asíntotas verticales de una función, es muy importante que nosotros sepamos cómo calcular el dominio. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Ya sabemos cómo se calcula el dominio, ¿no? El dominio de esta función son todo lo real, excepto donde el denominador salga cero. Si ustedes se dan cuenta, el denominador, el dominio de esta función, recordemos que para calcular el dominio de una función racional, porque esto que ustedes ven aquí es una función racional, para poder encontrar el dominio de esta función racional, tengo que analizar el denominador y hacerlo diferente de cero. Entonces, esto lo sabemos hacer. Tomen el denominador, lo hacen diferente de cero, resuelvan eso, eso es una diferencia de cuadrado perfecto, y al final se van a dar cuenta que el dominio de esta función son todos los reales. Es decir, yo puedo, miren lo que voy a poner aquí. El dominio de f de x. ¿Quién va a ser el dominio de f de x? El dominio son todos los reales, excepto el punto menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque el punto 1 y menos 1 son lo que hacen cero el denominador. Entonces, siempre que estemos calculando las asíntotas verticales, tenemos que analizar el dominio de la función, ¿sí? Ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a calcular los límites laterales cuando x tiende a 1 y a menos 1. Entonces voy a poner aquí, calculamos, vamos a ponerlo de color azul. Calculamos los límites laterales cuando x tiende a menos 1. Cuando x tiende a menos 1. Primero me voy a concentrar con el primero. Voy a encontrar los límites laterales. Vamos a calcular los límites laterales cuando x tiende a menos 1. Después me concentro cuando x vale 1. Entonces, mire lo que va a pasar. En efecto, vamos a ver esta parte de aquí para que me quede paso. Entonces, vamos a calcular los límites laterales cuando x vale menos 1. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 1, y voy a poner aquí, voy a calcular el límite lateral por la izquierda. Vamos a calcular por la izquierda de menos 1.
de la función f de x. Pero ¿cuál es la función f de x? Bueno, muchachos, la función f de x que vamos a estudiar es la que a mí me dan. La función que a mí me dan sería esta. 2x al cuadrado más 3 sobre x cuadrado menos 1. Cuando yo calculo eso, esto que está aquí, ¿cuánto me da? Bueno, muchachos, aquí tengo que ver qué me va a dar eso. Para nosotros poder chequear cuál es el signo, si esto me da infinito o me da menos infinito, vamos a analizar el límite lateral. Para nosotros poder analizar el límite lateral, mire lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a analizar el límite lateral tanto por la izquierda como por la derecha. Esta cuenta ahora la hacemos. Y voy a poner aquí el otro límite que vamos a calcular. El límite que yo voy a calcular ahora sería el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Positivo, ojo. Por la derecha quiere decir, este signo significa que voy a calcular el límite lateral por la derecha de esta función. ¿Y la función cuál sería? La función sería esta. El límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha y tengo esta función 2x al cuadrado más 3 sobre x cuadrado menos 1. Ahora, ¿cuánto vale esto? Bueno, para nosotros poder determinar si aquí me puede dar más infinito o me puede dar menos infinito. Y aquí me puede dar más infinito o me puede dar menos infinito. Para nosotros poder estar un poco más claro, en otra hoja, en una hoja en blanco, voy a analizar los límites laterales a partir de esa función y vamos a tomar un valor de prueba, ¿sí? Para saber cuál es el signo, si el signo de arriba es positivo o si el signo de abajo es negativo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, miren, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros tomamos un valor de prueba, voy a tomar un valor de prueba para este caso. Y voy a tomar un valor de prueba para este caso, para saber si aquí me da más infinito o si en realidad me da menos infinito. Entonces, miren, cuando nosotros estábamos calculando esta parte de límites al infinito, o de límite en el infinito, como lo que estamos haciendo con esta parte del ejercicio, lo que nosotros básicamente vamos a hacer, miren que aquí, si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí a mí me da infinito. Lo único que sabemos es que eso me da a mí infinito. Miren, cuando ustedes reemplacen, cuando x vale menos 1, esto que está aquí, ¿qué me da? Miren lo que va a pasar. Entonces, voy a borrar para que ustedes vean que ahí me va a dar un número. Vamos a borrar aquí, para que ustedes se den cuenta. Cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Entonces, miren que cuando yo reemplazo aquí, 2, cuando x tiende a menos 1, aquí tengo menos 1 al cuadrado más 3. Y esto que está aquí está dividiendo a x al cuadrado, pero como x es menos 1, aquí tengo menos 1 al cuadrado menos 1. Esto que está aquí, menos 1 al cuadrado me da 1 positivo. Por 2 me daría 2 más 3 sobre menos 1 al cuadrado. Pero menos 1 al cuadrado aquí me da 1 menos 1. Esto que está aquí sería 5 sobre 0. Miren que esto que está aquí, a pesar de esto, la división por 0 no está definida. Como recordemos que la división por 0 no está definida, esto que está aquí siempre va a ser un número infinito porque esto que está aquí no se puede calcular, ¿sí? Eso es indefinido. Entonces nosotros lo que vamos a determinar con este ejercicio, ya sabemos que esto que está aquí es un número infinito, porque esa división aquí no la podemos manipular. Esa división aquí nunca la vamos a realizar, ¿sí? Porque la división por 0 no está definida. Lo que yo quiero averiguar y chequear es cuál es el signo que va en esta función. Para nosotros poder determinar, eh, esta parte, cuando yo tengo 5 sobre 0 o cuando tenemos una parte indefinida, esto que está aquí siempre lo vamos a denotar con infinito. Esto va a estar relacionado con el infinito. Pero lo que yo tengo que determinar si este signo de aquí es positivo o si el signo es negativo. Para eso voy a hacer esto. Voy a borrar aquí, un momentico, y vamos a borrar aquí. Entonces, miren, lo mismo aplica para acá abajo. Acá abajo, esta parte de aquí, ya sabemos que eso es infinito. Lo que yo tengo que identificar si esto que está aquí si es más infinito o si es menos infinito. Y el de abajo, yo también tengo que verificar si eso es más infinito o si eso es menos infinito. Entonces ya sabemos que esto que está aquí es infinito, esto que está aquí es infinito. Entonces, para nosotros poder determinar el signo de esto, lo que vamos a hacer es tomar un valor de prueba.
Entonces, en una hoja aparte, la función que yo estoy estudiando es esta. F de X es igual a 2X al cuadrado más 3. Y esto que está aquí está dividiendo a X cuadrado menos 1. Entonces, vamos a tomar, lo voy a poner aquí paso a paso. Tomamos un valor de prueba. Un valor de prueba. Y ese valor de prueba es para saber el signo de infinito. Para saber el signo de infinito. Entonces, miren, como nosotros estamos estudiando los límites laterales por la izquierda, entonces miren, voy a hacer aquí una representación. Estamos estudiando esto, ¿no? Aquí tengo, supongamos por aquí tengo menos 1. Entonces vamos a tomar un valor de prueba que viva a la izquierda de menos 1. Entonces un valor de prueba que viva a la izquierda de menos 1 sería este punto. Sería el punto menos 1.1. Y un valor de prueba que iba a la derecha de menos 1, el límite lateral por la derecha. Yo puedo tomar aquí cualquiera, puedo tomar aquí 0.9. Sí, yo puedo tomar un valor menos 1.2, menos 1.3 para identificar cuál es el signo de infinito. Entonces, me voy a concentrar en este valor de prueba y lo voy a reemplazar aquí. Entonces, cuando yo lo reemplazo aquí, mira lo que pasa. ¿Qué pasa cuando X toma este valor? Cuando X toma ese valor, mire lo que va a pasar aquí. Aquí tengo que f de menos 1, 1, al final va a ser 2 que multiplica a menos 1, 1 al cuadrado, más 3. Y esto que está aquí divide a x al cuadrado. O sea, aquí tengo menos 1 al cuadrado porque equivale a menos 1, menos 1.1. Menos 1. Esto que está aquí, ¿qué me da? Bueno, si nosotros hacemos las cuentas, aquí me va a quedar dos veces. Menos 1 al cuadrado, menos 1.1 al cuadrado. Esto que está aquí es lo mismo de tener 1.21. Más 3. Y esto que está aquí está dividiendo a. Esto que está aquí divide a. Menos 1.1 al cuadrado, aquí me daría 1.21. Menos 1. Esto que está aquí arriba, 1.21 por 2, me daría 2.42. Más 3. Esto que está aquí está dividiendo a 1.21 menos 1. Esto que está aquí me daría 0.21. Esto que está acá me daría 2.42 más 3, sería 5.42. 5.42 entre 0.21. Y esto que está aquí al final me daría 25.8. ¿Sí? Me daría 25.8. Y listo. Entonces miren que para este ejercicio tenemos que el valor de prueba, miren, para este ejercicio sabemos nos da 25.8, me da un número positivo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que aquí va a ser más infinito. Ahora voy a localizar cuál es el signo de esto. Y para localizar el signo de esto, voy a tomar un valor de prueba que esté, miren que estoy aquí calculando la clase lateral por la derecha. Y un valor de prueba, cogimos 0.9. Entonces, si yo cojo 0.9, mira lo que va a pasar. F de 0.9 es igual. Cuando donde vaya X coloco 0.9. Vamos a separar esta parte. Entonces aquí me va a quedar 2 que multiplica X cuadrado. Pero como X es 0.9, entonces aquí me quedaría 0.9 al cuadrado más 3. Y esto que está aquí divide a X al cuadrado, es decir, 0.9 al cuadrado menos 1. Esto que está aquí es lo mismo de 0.9 al cuadrado por 2. Esto que está aquí me daría 1.62 más 3. Y esto que está aquí está dividiendo a 0.9 al cuadrado. Aquí me daría 0.81 menos 1. O sea que esto que está aquí me daría 1.62 más 3. Aquí me daría 4.62. Sobre 0.81 menos 1. Esto que está aquí me daría menos 0.19. Y esa división me daría menos 24. Déjenme lo copio bien. Me da menos 24.3. O sea que ese valor de prueba a la derecha de menos 1 es negativo. Por lo tanto, esto quiere decir que esto que está aquí es negativo. Entonces, como este es negativo, miren el ejercicio. Miren que cuando yo calculo el límite de la función, cuando x tiende a menos 1 por la izquierda,
eso me da más infinito, que ya lo justificamos de dónde sale más infinito, y el signo de más infinito. Y cuando yo calculo el límite de la función, cuando x tiende a menos 1 por la derecha, tomé un valor de prueba y me dio negativo y me dio menos infinito. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Que eso quiere decir que la función posee una asíntota vertical en el punto x igual a menos 1. ¿Sí? Entonces tenemos una asíntota vertical en el punto x igual a menos 1. ¿Sí? Eso es lo que está pasando, ¿no? Porque recordemos la definición de asíntota la asíntota vertical. Miren que si yo calculo el límite de la función cuando x tiende a c por la izquierda o cuando x tiende a c por la derecha y me da el signo más infinito o menos infinito o me da más infinito o menos infinito por la derecha, entonces vamos a decir que la recta x igual k, este k sería la clase lateral, ¿no? Sería el número por el cual, recordemos que esta k hace referencia al dominio de la función, ¿no? Como es una función racional, el denominador lo tenemos que hacer diferente de cero, tenemos que calcular el dominio y vamos los puntos donde no se encuentra definida la función racional, donde no se haga cero, van a ser los límites laterales que vamos a calcular al final. Entonces, como estamos calculando los límites laterales para menos 1 y 1, en este caso hemos localizado las clases laterales para menos 1, entonces vamos a decir que la recta x igual a menos 1 va a representar una asíntota vertical, como aparece aquí. Tenemos que la asíntota x igual a menos 1 es una asíntota vertical. Y bueno, miren, ya encontramos la clase lateral cuando x vale menos 1. Ahora vamos a hacer lo mismo. Voy a hacer el mismo ejercicio, pero ahora vamos a localizar la clase lateral cuando x vale 1 positivo. Entonces, cuando x vale 1 positivo, tenemos que determinar el signo, ¿sí? Tenemos que determinar los signos de la función. Entonces, para eso, miren lo que vamos a hacer. Voy a buscar una hojita en blanco y ahora vamos a calcular. Voy a poner aquí, calculemos los límites laterales, los límites laterales cuando x tiende a 1 positivo. Cuando x tiende a 1 positivo. Entonces, miren lo que vamos a hacer aquí. En efecto, entonces, miren lo que vamos a hacer aquí. Entonces, ahora vamos a calcular, ojo, ya no voy a calcular cuando x tiende a menos 1, sino cuando x tiende a 1. Entonces, para eso, lo que yo voy a hacer es esto, ¿no? Voy a poner aquí el ejercicio. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, ojo, 1 positivo de la función. ¿Y esa función quién es? Bueno, la función que nosotros estábamos calculando es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, la función que estamos calculando sería esta. 2x al cuadrado más 3 sobre x cuadrado menos 1. Esto que está aquí, ya sabemos que cuando yo reemplazo, cuando x tiende a 1, esto me da algo indefinido, pero ese algo indefinido, al final, eso tiende hacia infinito. Lo que yo tengo que chequear ahorita es ver cuál es el signo de infinito, y eso lo vamos a hacer ahora cuando tomemos un valor de prueba. Y la otra es cuando yo calcule el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, 1 positivo, ¿sí? 1 por la derecha de la función. Al final lo que yo tengo que chequear es saber si cuando esta función tiende a 1 por la derecha de 2x al cuadrado más 3 sobre x cuadrado menos 1. Ya sabemos que esto que está aquí me da infinito. Lo que yo tengo que determinar si el de arriba es positivo o si el de abajo es negativo. ¿Sí? Para eso lo que hacemos es tomar un valor de prueba. Entonces, ¿cuál sería un valor de prueba que puedo tomar? Recordemos que estoy haciendo el límite lateral cuando vale 1. Entonces, lo que estoy haciendo es esto, ¿no? Voy a poner aquí la de color rojo. Vamos calculando, básicamente lo que estamos calculando, aquí tengo 1 positivo. Entonces, yo necesito saber cómo se mueve la función cuando tomo un valor arbitrario, 1 por la izquierda. Entonces, yo puedo tomar aquí un valor cualquiera.
Un valor que viva a la izquierda del uno. Bueno, un valor cualquiera que viva a la izquierda del uno, el que yo puedo tomar puede ser cualquiera. Voy a poner aquí 0.9. Y un valor para este que viva a la derecha del uno, porque es la clase lateral por la derecha. Un valor arbitrario que viva a la derecha, ¿cuál sería? Bueno, un valor arbitrario puede ser 1.1. Entonces, con estos dos valores de prueba, vamos a averiguar cuál es el signo de la función. Para poder determinar eso, recordemos que vamos a hacer una autoevaluación. Entonces, para hacer esa autoevaluación, recordemos que la función original es esta. F de x es igual a 2x al cuadrado más 3 que divide a x cuadrado menos 1. No sé qué pasa cuando cuando tengo el valor 0.9. Veamos qué pasa. Entonces vamos a borrar aquí. Cuando f vale 0.9, entonces al final yo voy a resolver esto. 2 por 0.9 al cuadrado más 3. Y esto que está aquí está dividiendo a 0.9 al cuadrado menos 1, porque miren que aquí es x al cuadrado menos 1, es decir, como x vale 0.9, al final esto que está aquí va a ser igual a 2 que multiplica a 0.81 más 3. Y esto que está aquí está dividiendo a 0.9 al cuadrado, me daría 0.81 menos 1. Esto que está aquí me daría 1.62 más 3. Cuando yo multiplico 2 por 0.81, me da 1.62. Y esto que está aquí está dividiendo a 0.81 menos 1. Aquí me daría 0.19. Entonces arriba me daría 4.62 entre 0 menos 0.19. Cuando hacemos esa división, aquí me daría menos 24.3. Entonces esto que está aquí es negativo. Por lo tanto, aquí eso es menos infinito. Ahora voy a hacer lo mismo. Voy a chequear el signo del de abajo. Para eso tomo el valor de prueba. Como estamos calculando el límite, la clase lateral por la derecha, entonces un valor de prueba a la derecha del 1 sería 1.1. Hacemos lo mismo. Si yo calculo aquí, digamos, f de 1.1, vamos a hacerlo de un color diferente. Vamos a hacerlo de color verde. Si yo calculo ahora f de 1.1, entonces al final lo que yo voy a resolver es esto. 2 que multiplica a 1.1 al cuadrado. Más 3. Y esto que está aquí, bueno, ahí no, vamos a hacerlo más pequeño. Entonces aquí me queda 2 que multiplica a 1.1 al cuadrado. Más 3. Mira, donde vaya x voy a colocar, donde vaya x voy a colocar 1.1. Y eso que está aquí está dividiendo a x al cuadrado, es decir, 1.1 al cuadrado menos 1. Esto que está aquí al final es igual. 1.1 al cuadrado es 1.21. Entonces aquí me va a quedar 2 por 1.21 más 3. Y esto que está aquí está dividiendo a 1.1 al cuadrado es 1.21 menos 1. Esto que está aquí al final me va a quedar 2 por 1.21 es 2.42 más 3. Y esto que está aquí está dividiendo a 1.21 menos 1. Me daría 0.21. Y esto que está aquí, 2.42 más 3, me daría 5.42. Dividido en 0.21. Y esto que está aquí, al final me va a dar 25.80. Es decir, esto que está aquí me va a dar positivo. Por lo tanto, esto que está aquí es más infinito. Entonces ya sabemos que esto es, aquí sabemos que esto es infinito, infinito, ¿no? Lo que al final podemos chequear es el signo, el signo del infinito, si es positivo o si es negativo. En este caso, arriba nos dio negativo y el de abajo nos dio positivo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo calculo los límites laterales y resulta que me da infinito? Bueno, sabemos que podemos afirmar que así la recta x igual a 1, porque recordemos que estamos calculando el límite, los límites laterales cuando x tiende a 1. Así afirmamos que la recta x igual a 1 es una asíntota vertical. Entonces miren que esta función tiene dos asíntotas. ¿Cuáles son las asíntotas? En el ejercicio anterior habíamos dicho que tengo una asíntota, bueno, el anterior sería
Veamos si lo tengo por aquí. Veamos el ejercicio que acabamos de realizar. Esta es la receta horizontal. Ahorita tenemos una vertical. No me acuerdo en el que está. Vamos a buscarlo por aquí. Recordemos que hemos fallado dos asíntotas verticales, ¿verdad? Entonces, bueno, a la hora no lo encuentro. El que hicimos ahorita, cuando y vale uno, cuando equivale a 1, ¿no? Bueno, miren, aquí hemos obtenido que el x igual 1 es una asíntota vertical. Y ahorita habíamos hecho cuando x vale menos 1, ¿sí? Cuando x vale menos 1, lo estoy buscando, pero no lo encuentro. No sé dónde estará. Ah, bueno, aquí la encontré. Bueno, esa es la asíntota horizontal. La vertical no la, bueno, creo como que no habíamos hecho la conclusión, pero ya sabemos que es una asíntota vertical. Miren aquí, como esta parte nos dio eh, infinito y menos infinito, entonces la recta, vamos a hacer aquí la conclusión. Así tenemos que la recta x igual a menos 1 es una asíntota o una asíntota vertical para la función y igual a f de x, y la función y igual a f de x es esta. Entonces tengo una asíntota vertical cuando x vale menos 1 y tengo una asíntota vertical cuando x vale 1, que sería esta que está aquí. Entonces ahí está toda la justificación, todas las cuentas del ejercicio. Entonces miren lo que hacemos con este ejercicio es calcular las asíntotas verticales, en que aquí está la justificación. Cuando x vale menos 1 tengo una asíntota vertical y cuando x vale 1 positivo también tengo una asíntota vertical. Al final, cuando nosotros hacemos la gráfica va a ser esta. Miren, miren que ahorita hemos calculado esta asíntota cuando tenemos una asíntota horizontal. Recordemos que la asíntota horizontal es cuando yo calcule el límite de la función en infinito y me da un valor numérico. ¿Sí? Me da un valor numérico. Y ese valor numérico va a representar la asíntota horizontal. Y aquí tengo las dos asíntotas. Una es cuando x vale menos 1, la otra es cuando x vale 1. Dos asíntotas verticales. ¿Sí? Esta función tiene dos asíntotas verticales y tiene una asíntota horizontal. Recordemos que para nosotros poder determinar las asíntotas verticales, si yo evalúo la función, si la función, cuando yo tome los límites laterales, recordemos que los límites laterales están asociados con los puntos que hacen cero el denominador de una fracción o de una función racional. Recordemos que en una función racional, el dominio son todos los reales, excepto donde el denominador se haga cero. Entonces, en este caso, como nos hemos dado cuenta, donde se hace cero es cuando x vale 1 y cuando x vale menos 1. Por lo tanto, a partir de estos dos puntos, que son los que hacen que el denominador se anule, lo que es analizar las clases laterales en uno positivo y en uno negativo. Es decir, uno a la izquierda, uno a la derecha, para menos 1. Y uno a la izquierda y uno positivo, uno a la derecha cuando x vale 1. Entonces, básicamente, lo que hacemos es calcular los límites laterales a partir de estos dos puntos. Entonces, básicamente, aquí nos damos cuenta dos, dos asíntotas verticales y tenemos una asíntota horizontal. Esta asíntota horizontal fue la que calculamos al inicio del ejercicio. Cuando comenzamos a calcular, miren, por acá la tengo. Miren, aquí está. Bueno, ese es el primero. El anterior creo que fue, ahí la debemos tener. Aquí está, miren, y igual 2 es una asíntota horizontal. Esa la calculamos ahorita. Miren que esta función hemos calculado las asíntotas verticales y hemos calculado las asíntotas horizontales. Recordemos que el dominio son todos los reales excepto donde se haga cero. Y los límites laterales van a estar asociados
los puntos que hacen cero el denominador. Eso fue básicamente lo que nosotros hicimos con este ejercicio. Miren que el dominio son todos los reales, excepto donde se hace cero el denominador. Si ustedes resuelven esto, los puntos donde se anula el denominador es cuando x vale menos 1 y cuando x vale 1. Y a partir de estos dos puntos, yo voy a analizar los límites laterales. Cuando x tiende a menos 1, miren, cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Vamos a determinar cuál es el signo de ese infinito. ¿Sí? Vamos a analizar cuál es el signo de infinito. Y en el otro, ¿verdad? En el ejercicio que acabamos de realizar, hacemos lo mismo, ¿no? Aquí determinamos los límites laterales, uno positivo a la izquierda, uno positivo a la derecha. Esos son límites laterales, tomando un valor de prueba. Un valor de prueba que iba en uno a la izquierda, miren, de aquí tomé 0.9 y un valor que viva en uno a la derecha. Aquí hemos tomado 1.1. Entonces, básicamente, así como podemos determinar los límites, las asíntotas verticales y horizontales de una función. Bueno, muchachos, esto es prácticamente lo que yo les quería mostrar. Muchas gracias a todos por digamos, por la amabilidad. Creo que pueden visualizar el video para que sea material de apoyo a lo que vamos a realizar la próxima semana. Entonces les comparto este video para que ustedes le saquen el mayor provecho y puedan analizar y estudiar todas las temáticas que tienen que ver con la parte de límites al infinito. Muchas gracias a todos por la atención prestada y espero que puedan visualizar este video de la mejor forma. Traté de ser lo más detallado posible para que pudieran entender la temática que se mueve alrededor de los límites. Entonces, estamos en contacto, cualquier cosa, me escriben. Un abrazo y feliz, bendecido viernes para todos. Feliz fin de semana también. Chaito.